Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast sobre conflictos, vínculos y vida cotidiana, sobre la relación con una misma, con uno mismo. Y eso incluye todo: la maternidad, el ser hija, el ser amiga, el ser pareja, el ser expareja, el ser familia ensamblada. Bueno, ustedes saben, creo, que mi profesión de base, la más antigua, es la puericultura. Bueno, no sé si la más antigua, he tenido otras antes, pero la que lleva más tiempo en curso, y escribí 3 libros que son prácticamente exclusivamente para padres, familias, madrastras y padrastros, que son Dar la Teta, Leche de Madre y Ensambladas. Pero bueno, hacía mucho que me pedían un podcast sobre hijas e hijos, sobre algo relacionado con la maternidad. Ya escribí tanto al respecto que, que a veces me cuesta volver sobre los mismos temas, porque además hago estos audios en relación a lo que voy transitando y viviendo, así que me parece que el próximo o el otro va a ser sobre ser padres de adolescentes, que es el tema que hoy me convoca en lo personal. Pero les debía este podcast porque doy muchas clases de destete, de desporperio, y nunca había hecho un audio dedicado al tema, que es uno de mis preferidos. Saben que mi leche de madre, mi libro Leche de Madre, tiene un capítulo entero sobre destetes y desporperios. Y bueno, la idea de hoy es facilitar y traerles información actualizada y sobre todo desprejuiciada sobre los destetes, los posibles destetes, y a qué le llamamos, o a qué le llamo yo por lo menos, desporperio, que sería algo así como desabrigarse del puerperio, desnudarse del puerperio. La primera pregunta que me hago es si el destete es o no el fin del puerperio. Y la segunda pregunta que me hago es: ¿qué pasa cuando ya no damos más de dar la teta? No damos más, pero la teta igual sigue simbolizando gran parte de nuestra comunicación con nuestra hija o hijo, y además sigue siendo un recurso para cuando se sienten mal, cuando les duele algo, cuando se golpean, y también cuando queremos mandar un mail, atender una llamada y otras cosas más raras que he hecho yo, como por ejemplo ir al cine con mis hijos bebés, o de 1 año, de 2 años, porque los prendí a la teta y ya. Al cine para grandes me refiero, a ver películas para adultos. En principio, si tenemos que hablar de destete, estamos bien, porque estamos hablando de que hubo una lactancia, ¿no? De que ahí hubo una familia que eligió y que fue acompañada por profesionales idóneos seguramente para sostener una lactancia, porque el destete siempre trae mucho del principio de la materpaternidad y del principio de la teta, de la lactancia con este bebé, porque es como la entrada y la salida de un periodo muy, ¿cómo explicarlo? De un periodo que después a lo largo de la vida se recuerda con muy poca claridad, donde la percepción y la cualidad del tiempo es diferente, porque entramos muy en modo bebé, dormimos diferente, comemos diferente, nos relacionamos diferente, trabajamos diferente. El puerperio es un momento de duelo, de revolución personal, de actualización, de honestidad, porque nadie puede ser lo que no es en un puerperio, igual que en un duelo. Así que entrarle al puerperio, entrarle a la lactancia, como decirle sí, ok, y que encima funcione, entre comillas, que se logre el objetivo, si esta familia tiene el objetivo, si esta mujer, de llevar a cabo una lactancia materna exclusiva, requiere un proceso de tiempo, de adaptación y de apoyo. Lo mismo sucede con el destete, requiere un proceso de tiempo, de adaptación y de apoyo, donde se juegan cuestiones que van mucho más allá de lo intelectual. Es los sí o los no que dice el propio cuerpo, y cuánto tardamos en escuchar al cuerpo para llevar eso al acto. Lo primero que tenemos que hacer para cuando hablamos de destete es pensar si existe una edad ideal del destete, y la verdad que no. Todas las sociedades científicas en la actualidad hablan de un mínimo de tiempo de lactancia materna. Lo ideal es un mínimo de 2 años, sin un máximo,
porque se cree que aún en el segundo, no, se cree no, está comprobado que en el segundo año de vida la lactancia materna proporciona un montón de beneficios, tanto en el bebé como en la mujer lactante o en la persona lactante. Y no quiere decir que en el tercer año o el cuarto año esos beneficios no se produzcan, pero hoy por hoy se establece un mínimo, una recomendación de un mínimo de 2 años, que no es otra cosa que eso, una recomendación, porque cuando hablamos de lactancia hablamos de un vínculo de 2 personas, como mínimo, pueden ser más. Y en un vínculo, obviamente, tiene que haber intención, deseo y aprobación de ambas partes, por más de que el bebé quiera seguir tomando la teta o quiera tomar la teta, sí. Si su mamá o su cuidadora principal, la persona que podría darle el pecho, decide no dárselo, eso no está ni bien ni mal. Es importante preguntarnos muchas cosas. En principio, si queremos realmente ser madres o padres, si queremos dar la teta o no, si queremos gestar o no, y muchas otras cosas más. Lo cierto es que los seres humanos somos animales altriciales, ¿sí? Somos animales llevadores, porteadores de la cría, o sea, nuestras crías nacen muy prematuras, no tienen la capacidad de moverse por sus propios medios, bueno, moverse sí, pero no trasladarse. Entonces, para sobrevivir, para que nuestra cría sobreviva, tenemos todas nuestras funciones a disposición del contacto físico y de llevarlas, ¿sí? De tenerlas a UPA y de hacer lo que sea que tengamos que hacer, si estemos en la selva, en la ciudad, seamos animales más o menos primitivos, eso no cambia, ¿no? Somos el único mamífero que nace y necesita toda una etapa de esterogestación. Se pensaba en realidad que era por el estrechamiento de la pelvis femenina, que al caminar en 2 patas y no en 4, se estrecha la pelvis, por lo tanto el parto tiene que producirse relativamente prematuro, pero también hay toda otra corriente que dice que el parto en realidad se produce cuando las demandas metabólicas del desarrollo fetal superan la capacidad de la madre para obtener los recursos energéticos para poder satisfacerlas, ¿no? Cuando metabólicamente la madre ya no puede sostener el desarrollo del feto. Y eso, que es más o menos entre la semana 38 y la 42, desde la última menstruación, siempre es prematuro, digamos, siempre nos da como resultado un bebé prematuro. Si bien nosotros diferenciamos de lo que es un bebé a término, de un bebé pretérmino o de un bebé prematuro, a grandes rasgos todos los bebés son prematuros. ¿Sí? ¿Hay una edad natural del destete? Bueno, eso es algo que se preguntó la antropóloga Kate Detwiller y hizo muchos estudios en los que tomó diferentes parámetros para decir, bueno, el destete en los primates cómo es, a qué hace referencia, cuánto tiempo dura. Y ella lo que termina diciendo en su tesis es que el destete humano natural sería entre los 2 o 3 y los 7 años de vida de la niña o el niño. ¿Sí? Esto, como les digo, llega después de analizar muchas variables etológicas, antropológicas, y de basarse en diversos estudios que tienen en cuenta el comportamiento, sobre todo los primates. ¿Sí? Hay varios estudios, por ejemplo el de Lawrence, no sé si se pronuncia bien, yo de inglés no sé nada, pero estos son los nombres, que habla de que los mamíferos, por ejemplo, destetan cuando las crías triplican o cuadriplican el peso de nacimiento. Después hay otras investigaciones de Lee, McClough, Gordon, centrados en la edad del destete y los grandes mamíferos, incluidos los primates, y los resultados indican que el destete ocurre más o menos al cuatriplicar el peso de nacimiento y no al triplicarlo. Nosotros sabemos que las niñas y los niños humanos más o menos cuadruplican su peso luego de los 2 años de vida, mucho después. Hay otros investigadores que dicen que los primates destetan cuando sus crías alcanzan 1/3 del peso adulto.
En los humanos esto sería entre los 4 y los 7 años. Otros investigadores hacen otra ecuación distinta, que es que les da en realidad estos, los de Harvey y Cluton-Brock, hacen un estudio sobre las variables del ciclo vital de los primates, que incluía una fórmula para calcular la edad del destete en función del peso del cuerpo de una hembra adulta. Y esta ecuación es la que predice la edad del destete para los humanos entre los 2,8 y 3,7 años, dependiendo del peso medio del cuerpo de una hembra adulta. ¿Sí? Bueno, y hay otros estudios también que concluyen incluso que el destete natural sería más o menos entre los 4 y los 5 años. Algunos que incluso basan su estudio en el tiempo que tardamos en cambiar los dientes, ¿no? En esto de los famosos dientes de leche, son los dientes del lactante, que supuestamente el niño o la niña se ve beneficiada de la leche materna todo el tiempo en el que permanezcan esos dientes de leche antes del cambio a los dientes definitivos. También se habla, por ejemplo, hoy estoy trabada. Fredrickson señala que los humanos, acá tengo la ayuda a memoria, alcanzan la autonomía inmunológica en torno a los 6 años de vida, y eso permite suponer que en el pasado evolutivo las niñas y los niños tomaron teta más o menos hasta esa edad, y somos hijos de los mejores adaptados, de los que sobrevivieron gracias a el poder de la inmunidad y los anticuerpos que proporciona la leche materna, hasta tanto podamos sostener la mejor inmunidad por nosotras mismas y nosotros mismos. Pero bueno, esto estamos hablando de hacer un estudio justamente, un estudio que tiene que tener diferentes variables medibles, entonces podemos decir, bueno, no es natural que tengamos todas que destetar y nuestros hijos dejar de tomar teta al año de vida, si es que hay un deseo de tomar más tiempo, porque no hay ningún estudio que confirme una consecuencia negativa de la lactancia más allá del año o de los 2 años de vida. Pero lo cierto es que no somos seres culturales o seres naturales. Somos naturaleza y somos cultura, y la cultura reproduce la naturaleza y la naturaleza reproduce la cultura. Es indivisible. Por lo tanto, nuestra capacidad de sentir, de simbolizar, de poner en palabras y de elegir es natural. Y es importante y es necesaria. Y la lactancia no está ajena de tener una historia atravesada por la historia de la humanidad, atravesada sin duda por la etapa de la revolución industrial, y no hace tantos, o sea, hace unos siglos atrás, obviamente nuestra supervivencia dependía de tomar teta, y muchas veces no era la teta de la madre, sino eran senos que se alquilaban, eran nodrizas. Luego, con el industrialismo y el positivismo científico, que nos prometían como esto de un mundo cada vez más civilizado, se veía y se ve como más rústico, limitado, animal y poco evolucionado todos los procesos naturales del organismo, que hoy se están empezando a revalorizar, y entendemos que lo natural, la comida que sale de la tierra, incluso la lactancia materna, son la mejor opción de salud que tenemos. Cuanta menos tecnología industrial de por medio, más salud. ¿Sí? En el siglo XX se redujo muchísimo la lactancia, y después en esa época en realidad se empezó a dar leche fresca de vaca, lo cual tampoco está bueno, porque si vamos a dar un sustituto de la leche materna, el primer sustituto es la propia leche en diferido, el segundo es la leche de banco, la leche humana pasteurizada, y el tercero es la leche de fórmula, porque la leche de fórmula es a base de leche de vaca modificada para que un bebé realmente pueda verse beneficiado de tomar esa leche. La leche fresca de vaca no tiene los beneficios necesarios para el desarrollo de un bebé humano, ¿sí? De un ternero. En el siglo XIX la edad promedio del destete en Occidente rondaba los 2 o 3 años, mientras que en el siglo XX el promedio descendió al primer año de vida como un techo
posiblemente debido a este análisis que estábamos pensando. Recién ahora estamos empezando a revalorizar la importancia de la lactancia materna, porque empezamos también a comprender, gracias a nuevos estudios científicos, que la leche es un tejido vivo, no, incomparable con cualquier otro alimento, complejo, y que además es un sistema de comunicación en sí mismo entre la persona que ofrece esta leche y quien lo recibe, porque está recibiendo información inmunológica, información endocrinológica, que va a setear, digamos, las bases de el desarrollo a mediano y a largo plazo de esa persona, de esa niña o niño. Sabemos que en el segundo año de vida la leche proporciona hasta el 75% de los requisitos diarios de vitamina A, el 60% de los requisitos diarios de vitamina C. Es la fuente clave de ácidos grasos, que tiene conexión con el desarrollo cerebral tan importante en esa edad. Y la concentración de células inmunológicas necesaria, que además aumenta durante el segundo año de vida y aumenta durante el periodo del destete. Bueno, algunos autores hablan de que el destete es el abandono total o parcial de la lactancia materna. No le llamamos más destete al momento del inicio de la alimentación complementaria, porque no tiene por qué ser un desplazamiento de la lactancia. Y sí le llamamos destete al proceso por el cual se van reduciendo tomas y cada vez hay menos transferencia de leche, hay menos incorporación de leche en el bebé, hasta que no toma más y a lo largo de unos meses posteriores ya no se observa leche ni en los conductos ni con la maniobra de extracción. Digo, es normal que por más de que el bebé no tome más, pasen varios meses en los cuales, si estimulamos la mama, siga produciéndose un poco de leche, porque el proceso de involución mamaria tiene justamente su tiempo. Se habla del destete inducido por el adulto y el destete natural, que es el que decidiría el niño o la niña. A mí no me interesa poder diferenciarlos, porque me parece lo mismo que cuando hay dos personas involucradas o tres, en el caso de que haya gemelares, por ejemplo, es necesario ir al ritmo de la vibración y del propio tempo de cada vínculo, y las decisiones pueden ser de un lado o del otro, y eso hay que respetarlo, porque eso es lo que les estamos enseñando a nuestras hijas e hijos, ¿no? Que cuando no sentimos más algo, por más de que haya una persona del otro lado que sí lo requiera o lo necesite, podemos decir que no, si es una cuestión de ponerle el cuerpo a esa situación. Así que lo primero es preguntarse: ¿quiero destetar por deseo, por mandato, porque no doy más? ¿Qué me dice el cuerpo? ¿Es un destete de la mente, de la fantasía de ay, cómo fantaseo el momento en el que no dé más la teta, pero en realidad todavía el cuerpo me está acompañando en esta decisión? Y muchas puertas que se abren alrededor del destete, que no tiene tips. Cuando hablamos de destete respetuoso, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? No sé, ¿qué sería el destete irrespetuoso? No me interesa hablar de destete respetuoso. Podemos pensar en un destete consciente, a lo mejor, en un destete al cual le hacemos preguntas, a un deseo nuestro de destetar que nos abre preguntas. Hay autores que hablan de lactancia a término, cuando la lactancia se produce cuando la niña o el niño decide destetarse justamente entre los 2 y los 7 años. Pero muchas veces las mujeres que estamos ahí a cargo de dar la teta, necesitamos dejar de dar la teta mucho antes, a lo mejor al año y medio, a los 2 años, a los 3, a los 4 o a los 4 meses también. Son escenarios diferentes, muy diferentes. Por supuesto que si estamos hablando de antes del año y medio, hay que poner un sucedáneo de la leche materna, generalmente es la leche de fórmula, que implica un montón de cosas. Y después del año y medio, 2 años, aparecen otras cuestiones, que es, bueno, si no le doy la teta, de todas maneras, esa energía que circula a través del hecho de estar amamantando. A ver, les voy a hacer apenas una pausa.
disculpen la interrupción. Bueno, sigo. Admiraría, o sea, me encantaría y admiro a las personas que tienen todos audios limpitos con sus separadores tipo radio, su musiquita y de inicio. Bueno, no me estaría dando ni el tiempo ni el conocimiento para eso. Así que seguimos con esta desprolijidad. Adelante. Decíamos que el destete, luego del año y medio, 2 años, que es cuando se producen estas consultas frecuentes de no doy más, ¿no? Llevo mucho tiempo, no doy más, y también voy registrando que mi hija, mi hijo va teniendo nuevos intereses, necesidades, vínculos, y que yo voy teniendo nuevos intereses, o recupero intereses anteriores o me doy cuenta que el puerperio me pasó por encima y ese pasaje por encima dejó de mí expuesta a la parte más vulnerable y la parte más real, más honesta. Entonces me pregunto qué quiero hacer con mi tiempo, con mi vida, si realmente estoy en los vínculos que quiero estar, si quisiera hacer algún cambio. Empiezo a estar más reflexiva y a decir, bueno, no doy más. Y ese no doy más muchas veces es obviamente acumulación de cansancio, pero además es un no doy más con esta vida, sí. Ahí hay un punto donde algo no tiene borde y si bien está bueno que con un bebé chiquito existe ese registro de falta de borde porque el bebé necesita fusionarse con el cuerpo maternante y una como cuidadora principal necesita fusionarse con ese bebé, muchas veces o la mayoría de las veces una encuentra cierta paz, por más de que esté cansada y se levante 1000 veces de noche y todo, en entregarse a ese ritmo. Cuando uno deja de pelear, ¿no? Cuando una deja de decir, bueno, dejo de pelearme con el puerperio y me meto en lo que significa este apego que te consume y que te chupa, hay cierta paz. Y esa paz empieza como a perderse en algún momento y uno empieza a decir, bueno, ya no está tan bueno esto de que no haya límites, de que todo sea a demanda del bebé o de la niña o niño. Y suele suceder que después de año y medio, 2 años, 3 años, veamos que en el crecimiento del niño es importante la puesta de bordes y de límites. Porque aparece el lenguaje, la palabra nombra, cuando una persona puede decir yo quiero, o puede señalar algo que desea, está utilizando un recurso, una herramienta nueva que marca un territorio. ¿Sí? Cuando hay un espacio donde va a jugar con otras niñas y niños, cuando hay un espacio donde hay una tía, amiga, abuela, abuelo que lo busca y tal vez hay una plaza donde esa niña o niño se sienta a gusto sin que esté su cuidador principal, sin que esté ese cuerpo maternante. Quiere decir también que hay algo que nos está como pidiendo un cambio con esto de la teta. Pero ese cambio no es solamente esto necesita ser de alguna manera regulado, sino necesitamos escucharnos que cambiamos de etapa. Que así como las niñas y los niños crecen y después pasan por diferentes etapas, dejan de ser bebés y el dejar de ser bebé es dejar de ser la mamá o el papá de un bebé y eso también puede ser doloroso. Y además puede ser un desafío porque ya me acostumbré, entonces ahora, antes que yo no sabía ni quién era cuando era recientemente madre, ahora resulta que soy la mamá de tal. Y eso me da una identidad en el mundo. Y esa mamá implica un cuerpo hiperpresente, una mirada hipervigilante, que llega un punto en que no está bueno. Empezamos a sentir esa discordancia entre lo que estamos haciendo con el cuerpo y en realidad lo que estamos empezando a desear, que es algo del corte. Pero cuando se sucede algo del corte, en lo corporal, en lo que tiene que ver con la teta desnuda, aparece algo nuevo, porque nada se pierde, todo se transforma. Y esta energía va a ser demandada desde otros lugares que hay que ver si estamos a la altura de poder ofrecer. Y si no estamos a la altura lo aprenderemos, pero no siempre es cómodo. No siempre es cómodo destetar si destetar implica empezar a jugar, empezar a contar cuentos, empezar a pasear, empezar a explicar, empezar a sostener la angustia, empezar a poner palabras, escuchar las palabras del otro, sostener berrinches, aprender de límites, todo eso, si yo no es lo conocido,
puede que diga, ay, sí, quiero destetar, pero cuando veo lo que implica, bueno, no sé si quiero. Y está bien, los retrocesos son parte del proceso. Probar es válido. Decir, no es el momento también. Y no hay una forma de destetar. Hay familias que se benefician por un destete exclusivamente nocturno en el día teta demanda. Con otras familias empezamos con la planificación de la regulación de las tomas, entonces deja de ser libre demanda durante el día, entonces la teta empieza a estar a tal hora, no sé, cuando nos levantamos antes de ir al jardín, cuando volvés del jardín justo antes de pasar por tal arbolito, nos vamos a sentar en esa casita. O a la tarde cuando estemos sentadas en ese silloncito que está en tu pieza antes de la ducha o antes del baño. Cuando empieza a... Bueno, por supuesto que en las vacaciones eso pierde como un poco de lógica, el sostén de la rutina fija, pero la rutina es algo bastante más sensato para una niña o un niño de 2 o 3 años que para un bebé. Porque sí, porque si bien el niño siempre es puro presente, empieza a insertarse en determinados ámbitos con rutinas también. Y no está mal que si una tiene la necesidad de decir, no quiero que sea, me pida tita a todo ahora, en todos lados, en todo momento, quiero que esté más reglado, regulado, no es una demanda fuera de lugar. Nunca es una demanda fuera de lugar. Pero digo, por ejemplo, regular las tomas en un bebé de 6 meses y decir solo le voy a dar a la mañana y a la noche va a implicar que haya un sucedáneo de la leche materna y si es posible que se dé a demanda, porque ¿cómo le vamos a marcar el hambre, el sueño al bebé? Eso es puro cuerpo, pura fisiología. Podemos tener el deseo de regular las tomas, pero bueno, sabemos que tarde o temprano eso va a terminar en un sucedáneo de la leche materna, un reemplazo. Tal vez no un reemplazo total, tal vez será un reemplazo parcial, pero va a implicar seguir escuchando el cuerpo del niño. Bueno, puede que yo no quiera ponerlo para la lactancia, prefiero ponerlo para hacerle upa, para darle la mamadera, para hacerle mimos, para abrazarlo, pero bueno, sigue siendo un vínculo sobre todo mediado por lo corporal durante toda la infancia, hasta, te diría, hasta la preadolescencia. Pero se va transformando y ese irse destransformando también va transformando nuestra identidad y nuestra necesidad de reconfigurar esa identidad. A eso le llamamos despuerperio. A que como el niño empieza a nombrar y a tener otros espacios y otras necesidades, nosotros también empezamos a nombrar, a tener otros espacios, otras necesidades. Y no todo es estoy cansada. Ese cansancio, a veces más que un cansancio físico, que está y es válido, es un cansancio espiritual. Es no sé si esta es la vida que quiero. Estoy empezando a abrir los ojos en otra etapa de mi vida. Empiezo a darme cuenta que este bebé no me va a necesitar 24 horas del día todos los días. Y empiezo a decir, bueno, ¿qué hago conmigo misma? Con el vínculo que tengo conmigo misma y con las otras personas. Repensar eso, repensar la vocación, repensar los espacios personales, repensar los espacios de pareja, repensar los espacios con amigas y amigos, los espacios de ocio, las vacaciones, el trabajo y todo lo que se pueda repensar es bienvenido, pero requiere hacerse cargo de que no es solamente la demanda del bebé lo que nos mueve y nos preocupa. Porque muchas veces cuando regulamos eso y lo que hacemos es un cambio en el cual podemos decir que no a un montón de otras áreas que nos están jodiendo y molestando, después ya no nos jode tanto la demanda de la teta y tenemos ganas de seguir un tiempo más y está bueno también. Entonces a veces queda como empastado, mezclado el destete y el despuerperio, sobre todo cuando estamos hablando de destetes que se dan justo en la edad en la que, imagínense, después del año de vida, el bebé empieza a ser un nene, porque una nena, o sea, algunas palabras, algunas frases después, el gateo, pero después caminar de la mano, reconoce a otras niñas y niños, tiene ganas de participar de espacios con otras niñas y niños, reconoce a otros adultos, tiene ganas de participar con otras adultas y adultos, aparece mucho la
la importancia de la familia extendida, de esa familia que cuando son bebés chiquititos hay que explicarles muchas veces a las abuelas, los abuelos, bueno, ahora tal vez no es el momento de estar todo el tiempo pegado al bebé, este bebé quiere estar con su mamá, pero quédate tranquila, tranquilo, que si vos tenés ganas de tener un vínculo lindo y sano con tu nieta o tu nieto, no falta mucho para que esta niña y este niño tenga ganas de estar con vos. Y generalmente eso se da después del año o de los 2 años de vida. ¿Sí? Y disfrutan el tiempo que no están con su mamá también. Y las mamás empiezan a disfrutar el tiempo que no están con sus hijas. Sus hijas, hijos también. Siempre a medida de cada persona y de cada familia, por supuesto. Entonces, hay que pensar cuál sería el primer paso. Vamos a ordenar las tomas, vamos por el destete nocturno. El destete nocturno, en general, yo lo pienso como un destete total, porque es más difícil identificar momentos en la noche, en la mitad del sueño, que puedan anclarse como asociaciones. No es lo mismo que yo pueda decirle a una niña o un niño, vas a tomar la teta cuando antes de que pase esto y después de que pase lo otro, que le diga vas a tomar, no sé, la teta a las 3 de la mañana, no significa nada. O vas a tomar 4 tetas por noche, tampoco significa nada, porque ¿cómo puede ser que la vez anterior que me desperté me das y ahora no? Puede ser bastante disruptivo. Por eso es interesante que podamos hacer el destete nocturno cuando la niña o el niño identifique qué quiere decir que el sol salga por la ventana, como para poner alguna asociación, que donde podemos decir, bueno, la primera teta sería en ese momento, cuando sale el sol. Si no, se pueden inventar algunas asociaciones, pero bueno, serían más ficticias, como que suene determinada música o se prenda determinada luz y que eso signifique que se puede o no se puede teta, pero es más difícil. Y cuanto más grande es la niña o el niño, más capacidad tiene, por suerte, de enojarse, de angustiarse, de llorar, de mostrar su disconformidad ante la decisión. Claro, se hace más difícil de sobrellevar, pero no quiere decir que sea más difícil para el niño. Quiere decir que tiene más herramientas para poder expresar su descontento, cosa que no está mal. De todas maneras, no son noches y noches y noches eternas de desconsuelo, porque de ninguna manera vamos a proponer que este bebé sienta que perdió a su mamá. O sea, la mamá va a estar, no es que desaparece de la escena y entonces se queda solo con el papá o con el otro, con la otra mamá o con el otro adulto responsable. No. La persona que da la teta sigue estando presente, pero no tiene accesible, digamos, la desnudez de su torso. Puede dar upa, puede cantar, puede jugar, puede ofrecer agua, puede ofrecer mimos, puede ofrecer un meseo, un cuerpo disponible de todas maneras. Y eso es lo importante, porque ahí no se va a registrar de ninguna manera como un abandono, sino como bueno, esto que quiero no lo puedo tener. Y sí, puede pasar. Y también puede pasar que en ese proceso sintamos arrepentimiento y decir, bueno, no, todavía no es el momento, no quiero hacerlo, y también está bien. Siempre vamos a adelantar todo lo que va a pasar, vamos a poner en palabras, vamos a tal vez dibujar o jugar con una muñeca o un muñeco, lo que va a suceder. Me acuerdo de mi sobrina que cuando su mamá decidió hacer el destete nocturno, ella tenía un año, un poquito menos de un año y medio. Y empezaba a repetir antes de que suceda la noche. Va a haber teta, la última va a ser con sus palabras, ¿no? Va a ser antes de dormir y después la teta cuando salga el sol por la ventana. Y qué importante era que ella iba señalando la ventana, la cama, porque claro, iba elaborando todo eso que iba a pasar y que estaba pasando noche a noche. Pero claro, recursos puede haber, no sé, un juguete, algunas dicen un juguete, que algunas puedes, digo, un juguete que aparezca justo en el momento de la angustia y que no esté en otros momentos, como que sea el juguete que aparece como para ayudar a elaborar ese proceso. Puede haber un calendario con dibujitos, ¿no? Entonces o un calendario o como un diario de rutinas donde con dibujitos o iconografía se pueda ir mostrando lo que va pasando a lo largo del día y cuándo va la teta y cuándo no. Todo eso puede ayudar, pero no es para todas las familias, porque no es el X de la cuestión, no es lo más importante.
Después cada familia encuentra si ayuda a tener una música o si eso en realidad los despierta más, si ayuda algo de ruido blanco, del ruido, no sé, del motor o del agua corriendo, o eso no funciona. Se ayuda a tener agua o algo para... Porque muchos empiezan con que se levantan igual la misma cantidad de veces que para tomar la teta, pero para decir tengo sed, quiero agua. Y en realidad no tienen sed. O sea, no es que el cuerpo les está pidiendo una cantidad de agua tremenda. Es que, claro, hay una demanda. Yo te tengo que pedir algo. Entonces, no necesariamente el bebé va a dormir toda la noche, porque nadie duerme, primero porque nadie duerme de corrido toda la noche, menos una niña o un niño. Después porque el sueño más parecido al adulto aparece recién a partir de los 6 años, así que paciencia. Lo dice una madre que no durmió literalmente 6 años, más de 25 minutos seguidos. Y después sí, después no duermo por problemas personales, pero no por mi hijo, que si se despierta no me avisa, digamos, sigue durmiendo. Pero no necesariamente sacar la teta va a implicar que el bebé duerma toda la noche, y hay otros bebés que sí, que realmente cuando ya no saben que no va a haber teta, empiezan a moverse, hacen sus despertares típicos, pero no terminan de despabilarse ni de hacer ningún pedido. No es lo ideal meter el destete justo cuando está con el inicio del jardín, el control de esfínteres, cuando queremos que duerma en otro colchón o en otra pieza. No sería lo ideal sumar todo junto, por supuesto. Aunque hay familias que le funcionó, digo, por eso no hay tips. Podemos nosotros dar opciones, las puedes y decir, bueno, tenemos una opción A, podemos ir por este lado, opción B, opción C. Pero después se hace a medida de cada familia y tiene más que ver con lo vincular, con la red, con cómo nos vamos a sentir nosotras a la hora de sostener ese no. A veces propongo, por ejemplo, en la primera noche no acostarse a dormir, porque es muy frustrante estar en la mitad del sueño y que te levante el llanto del bebé y que vos en ese momento recuerdes que no tenías que darle y porque lo decidiste y sostener el no. Distinto es que estés mirando una película y te levante el llanto y ya estés preparada. Entonces, depende del momento laboral de la persona, de si tiene o no tiene apoyo de un acompañante, cómo se siente con ese acompañante, si es el otro cuidador del bebé realmente un corresponsable o es alguien que está simplemente haciendo un soporte. Todo eso es importante a tener en cuenta, pero son respuestas que las responde cada una con cada una. Siempre sabemos que sintonizar con el puerperio cuesta lo mismo que cuesta sintonizar con el desporperio y el destete. Es como volver a ser después de no ser, o volver a ser algo después de ser algo fusionado. Algo, cuando digo algo no estoy minimizando, o sea, me refiero a un sujeto, ¿no? No a un objeto, pero esa que somos se va transformando. Siempre tenemos la analogía del mar, que al mar cuesta entrar porque las olas te sacan para afuera y después cuesta salir porque sentís que las olas te meten para adentro. Esto es más o menos lo mismo. Ponerle el cuerpo al destete siempre implica hacerse preguntas como ¿me gusto como madre? ¿Qué es lo que me critico como madre? ¿Cuándo me gusto como madre? ¿Cuándo no me gusto como madre? Cuando no damos más realmente. ¿Cuándo no damos más realmente? Cuando no damos más, ¿qué otra cosa nos pasa además de no dar más? Y cuando no damos más realmente, ¿es un no dar más del cuerpo? Porque cuando el no dar más es del cuerpo no hay mucho que discutir, que pensar, que reflexionar. El cuerpo te dice no y te dice no. Hasta puedes llegar a sentir algún tipo de aversión o de molestia al dar la teta como si fuese una incomodidad física, bien física. Y es habitual, digamos, no es normal ni anormal, es habitual, es algo que puede suceder. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿hacemos un destete abrupto? Y si es posible hacerlo progresivo, suele ser mejor. Todo lo que es abrupto, en realidad es abrupto porque antes tuvo un proceso interno, o sea, nadie decide irse del país de un día para el otro, ni separarse un día para el otro, o sea, hay un día en que lo comunicás, que lo hacés, que lo decidís, pero atrás hay un proceso. Entonces hay que evaluar si ese proceso es un proceso interno solamente de la persona lactante o si también es un proceso que vienen atravesando con esta niña o niño, si se viene comunicando, si se viene poniendo palabras o no. Es muy importante hablar y hablarnos. Y jugar, no solamente hablar, poner en juego. Porque el niño
Lo que no puede procesar, lo juega para poder procesarlo. Había unos libros que decían que para destetar había que distraer, no ofrecer, no negar, como bueno, no ofrecer la teta pero tampoco negar. Para mí eso es la lactancia. La lactancia demanda no ofrecer, no negar. No le ando ofreciendo la teta todo el tiempo y tampoco se la niego. Si uno realmente quiere destetar y en algún punto va a negar, intentar distraerlo al bebé a veces funciona, a veces no. Sustituir la teta por otra cosa a veces funciona, tipo, bueno, vamos a dar un paseo, no, mejor después de un rato, ahora vamos a hacer esto u otro. A veces funciona, a veces no. No hay recetas universales. Les leo un pedacito de mi libro Dar la teta. Tanto nos costó sentirnos cómodas dentro de casa y aprender a ser madres que ahora ya no podemos hacer otra cosa. Queremos, pero hay miedo. Miedo al cambio, miedo a que lo que gustaba ya no guste, miedo a la culpa, miedo al miedo. Miedo porque de nuevo hay que empezar desde un cero. Nos damos cuenta que ser madres nos cambió los deseos y las necesidades, tenemos nuevos intereses y nos debemos el tiempo y el valor de animarnos a transitarlos. Nuestras hijas e hijos quitaron capas superficiales de nosotras mismas y nos conectaron con lugares más auténticos, menos heredados. Nos desabrigamos de mandatos. Es un salto al vacío, como parir, solo hay que animarse y dejarse llevar. Nos preguntamos qué queremos hacer ahora, qué queremos conservar de nuestra antigua identidad, qué queremos depurar. Cada familia a su ritmo encuentra sus espacios y sus silencios tan sagrados. Las mujeres que espontáneamente regresan a sus espacios laborales e individuales luego de ser madres se encuentran escindidas, divididas, desconcertadas. Lo que antes les daba seguridad ahora se transforma en una espera para volver a casa y la casa en una espera para volverse a escapar de la casa. Ya no hay lugar de satisfacción o disfrute. Estas mujeres tienen una enorme posibilidad de cambio y de autosinceramiento. Optemos por respetarnos las necesidades y encontrar espacios propios prioritarios que puedan incluir a nuestras hijas e hijos, pero que nos den sostén y autovaloración. Disculpen. Cuando nuestro hijo tiene 2 o 3 años, a veces antes, a veces después, queremos salir al mundo, saltar al vacío, hacer un cambio. Pero si los primeros meses o años no pudimos estar en casa el tiempo que hubiésemos querido, ni amamantar lo que hubiésemos deseado, ni tener a UPA a nuestros bebés lo que ellos precisaban, tal vez tener un hijo de 2 años sea el momento justo para volverse a replegar y retomar el nido. Esto es muy importante porque si tuvimos a lo mejor un bebé neo, pasamos por dificultades, duelos, internaciones o lo que fuese en el primer tiempo, los 2 años muchas veces no es el momento de reconectarse con una antigua identidad o construir una nueva alrededor de espacios diferentes a la fusión con una hija o un hijo. A veces necesitamos más tiempo y es momento en todo caso de volver a meternos en la cama con el bebé y la niña y el niño, mientras la niña o el niño lo desea y lo quiera y lo acompañe, para de alguna manera, entre comillas, recuperar ese tiempo perdido, que muchas veces no tiene por qué ser directamente con la teta, pero sí con el cuerpo a cuerpo. Bueno, no sé si quedó algo pendiente sobre el destete nocturno, que es la gran pregunta. No hay mucho que decir. Tal vez que todo empeora antes de mejorar. Hay que decir que cuando los bebés aprenden cosas nuevas duermen peor porque están aprendiendo cosas nuevas. Entonces, si justo está aprendiendo un montón de cosas y ves que recontra se levanta cada día y creció físicamente, emocionalmente, intelectualmente, habla más y bueno, está aprendiendo muchas cosas nuevas. Pero el destete nocturno generalmente se indica así, explicándole que lo que va a pasar es que tal día se va a dar la última teta antes de dormir o la última para dormir y la próxima va a ser cuando salga el sol por la ventana. Obviamente cuesta menos hacerlo en verano porque el sol sale antes. No son tantas horas las que el bebé tiene que esperar para volver a amamantarse. Pero de todas maneras se puede probar en cualquier época del año. Y bueno, luego hay que sostenerlo, estando, poniendo el cuerpo, cantando, mimando. A veces hablamos de no poner como siempre un sucedáneo de la leche, que no poner un sucedáneo alimenticio, porque si no es como generar como
esas, no sé, ¿no? Que coma una galletita si se despierta, por ahí no es el mejor hábito. Porque generar una dependencia en vez de a la teta, que está bueno tenerla, porque bueno, todos tenemos dependencias emocionales en las edades en las que somos dependientes, tenemos que tenerlas. Pero es mejor tener algunas que otras. Ya demasiadas generaciones con problemas de alimentación, como para generar ahí la introducción de un alimento que complazca. Mejor que complazca el cuerpo, el UPA, también el respeto, porque el nene puede estar enojado y no quiere que lo abraces. El respeto, sostener la calma y hacerle saber que por más de que esté angustiado o enojado, cosa que está bien, nosotras y nosotros estamos del otro lado. Así que bueno, mujeres, ustedes pueden y deben destetar cuando se sientan seguras de ello, y si se sienten inseguras y lo que quieran es probar, también vale. No importa el tiempo, el propio cuerpo regula y escupe sus propios bastas. Ninguna máquina ni ningún manual sabe leer el propio cuerpo. Así que bueno, este es el mensaje. A veces me preguntan si hay que tomar alguna medicación. La verdad que no es necesario tomar ninguna medicación para destetar, sobre todo si no es un destete abrupto. A veces las mamas igual de todas maneras pueden llenarse y sentirse tensas. Por ello es necesario tener un corpiño deportivo apretado, que sostenga bien, pero que no genere tampoco cortes, digamos, que no tenga ninguna costura, que genere una sensación de corte en la mama, pero sí que esté bien sostenida, que las tetas estén bien sostenidas. A veces es necesario aplicar frío, cada 2 o 3 horas, unos 10 minutos sobre cada teta. Generalmente este frío se puede aplicar por encima del corpiño apretado, a veces no, a veces puede ser directamente sobre la teta, sobre todo frío húmedo. Una toalla mojada en agua con hielo, por ejemplo. Y bueno, el acompañamiento de una puericultora siempre es bienvenido en estos casos. Suele ser más liviano de lo que uno cree que va a ser, sobre todo cuando estamos acompañadas y acompañados. Y tenemos a quien contarle cada día y cada noche cómo fue. Y sus idas y vueltas y sus retrocesos, que son parte de todo proceso de destete y de despuerperio. Así que no, el puerperio no dura para siempre, la lactancia tampoco, y los niños y las niñas chiquitas tampoco duran para siempre, aunque siempre tenemos un niño interior. Les aseguro que nada dura para siempre, que todo cambia y que volvemos a tener nuevos hijos todos los años. Son los mismos ellos, pero en realidad no son los mismos. Van cambiando. Entonces nuestra maternidad y paternidad también va cambiando a medida que ellos van creciendo. Bueno, se hizo larguísimo, pero era necesario para hablar de destete, pero sobre todo de despuerperio. Les deseo preguntas, les deseo en esta etapa en la que están pensando en destetar que se hagan preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mi futuro? ¿Qué quiero para mi presente? ¿Dónde me gustaría vivir? No importa. Sí, obviamente no podemos accionar en consecuencia a todo lo que deseamos. Está bien, somos adultos. Si me veo a futuro con esta pareja, o no, si me veo a futuro con este trabajo o no, si tengo alguna vocación, si estoy haciendo lo que me gusta, si tengo tiempos para hacer eso que sé que me gusta hacer, si estoy conectada con la naturaleza, con el agradecimiento, si estoy pudiendo darme un ratito de silencio todos los días. Bueno, todas las cosas que charlamos siempre, que no solamente son para el despuerperio, sino para la vida. Si no, escucha los otros podcasts que son disparadores para pensar todo tipo de duelo y todo tipo de despuerperio. Gracias por estar y un beso gigante.